Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Dios les acompañe en este precioso día. Hoy vamos a tratar de entender un texto que trata de ayudarnos em, a comprender la gran necesidad que tenemos. Y esto es la gran necesidad del Espíritu Santo. Hoy vamos a tratar una primera parte de este asunto. Es un asunto muy importante, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Por lo tanto, como es un texto un poco extendido, vamos a tratar de ver qué es lo que nuestro Dios nos quiere transmitir. Recibiréis poder después de que el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta el fin de la tierra. Dios no ha dejado nada sin hacer que pueda funcionar de alguna manera para la recuperación del hombre de las fatigas del enemigo. Derramó sobre los discípulos el Espíritu Santo. Atentos aquí porque nos dice algo importante. Derramó sobre los discípulos el Espíritu Santo para que pudieran cooperar con las agencias divinas, con el Espíritu Santo, con los ángeles, ¿verdad?, en la remodelación del carácter humano. Por lo tanto, ¿por qué necesitamos el Espíritu Santo? Para la remodelación del carácter humano. Y debemos de entender que esta es nuestra mayor necesidad, porque el carácter humano es el pasaporte de entrada en el reino de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, entendemos aquí un mecanismo sumamente importante. La presencia del Espíritu Santo para que pudiéramos cooperar con Él, ¿verdad?, en la remodelación del carácter humano. Del Espíritu Santo Jesús dijo: Él reprenderá, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo no solo santifica, sino que convence. Nadie puede arrepentirse de sus pecados hasta que no sea condenado por su culpa. ¿Cuán necesario es entonces que tengamos el Espíritu Santo con nosotros mientras trabajamos para llegar a las almas caídas? Por lo tanto, sin el Espíritu Santo no podemos trabajar para las almas caídas. Sí que lo estamos haciendo sin el Espíritu Santo, ¿verdad?, porque por eso estamos donde estamos, pero sin el Espíritu Santo no habrá conversión, ¿verdad?, sino más bien malentendimiento y formas y, en fin, en realidad yo diría buena parte de lo que estamos experimentando, ¿verdad? Nuestras habilidades humanas serán ejercidas en vano a menos que se unan a esta agencia celestial, al Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Los hombres han caído bajo, están hundidos en las profundidades de la degradación pecaminosa, y es debido a la falta de conocimiento, a la falta de conexión con la verdad vitalizante, con su espíritu, y porque están contaminados por la influencia corruptora del error. En la obra de la salvación de los hombres y los ángeles deben trabajar en armonía. Una vez más nos resalta esa obra de cooperación con las agencias celestiales, ¿verdad? Por eso utiliza ese término. El texto es traducido del inglés y vais a encontrar muchas veces agencias celestiales, porque no es solamente la cooperación con el Espíritu Santo, sino que también con los ángeles, ¿verdad? Enseñando la verdad de Dios a los que no la aprenden, para que puedan ser liberados de las ataduras del pecado. Solo la verdad puede hacer a los hombres libres, y esto es algo sumamente importante. Solo la verdad puede hacer a los hombres libres. Algún día vamos a entender cuántos prejuicios y cuánto mal entendimiento tenemos, ¿verdad? Algún día lo entenderemos. Porque cada día que pasa estoy más sorprendido de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y también de la forma de cómo entendemos el Evangelio.
La libertad que viene a través del conocimiento de la verdad debe ser proclamada a toda criatura. Es decir, cuando realmente eres libre es cuando has entendido el auténtico evangelio, el auténtico mensaje de Dios, y una vez que eres libre, has de predicar a toda criatura. ¿Qué es lo que en realidad estamos tratando de hacer aquí? Y no lo digo por vanidad, sino porque es una realidad, es mi experiencia personal, ¿verdad? Luego cada uno lo interpreta como quiera, eso no me preocupa. Nuestro Padre Celestial, Jesucristo, y los ángeles del cielo están interesados en esta gran y santa obra. Al hombre se le ha dado el exaltado privilegio de revelar el carácter divino al buscar desinteresadamente rescatar al hombre del pozo de la ruina en el que ha sido sumergido. Todo ser humano que se someta a ser iluminado por el Espíritu Santo debe ser usado para el cumplimiento de este propósito divinamente concebido, quiere decir que es un plan de Dios, que así sea, ¿verdad? Cristo es la cabeza de su iglesia. Si realmente entenderíamos nosotros eso, ¿verdad? Porque por desgracia hoy entendemos otra cosa y nos cuesta un universo, no un mundo, un universo, entender realmente esto. Cristo es la cabeza de su iglesia y no el hombre. Por eso lo destaco. Y no el hombre, ¿verdad? Porque hay hombres que se han colocado como intermediarios entre el hombre y Dios. Y el único intermediario entre el hombre y Dios es Cristo, su Espíritu en nosotros. Por lo tanto, por eso resalto tanto, porque es que mucha gente tiene otro concepto, otra idea, ¿verdad? De qué es la iglesia. Pues Cristo es la cabeza de su iglesia, el líder de su iglesia, ¿verdad? Sin despreciar a nadie, porque hay gente que mal entiende esto, pero claro, según el espíritu que uno tenga, pues entiende bien o mal, ¿verdad? Y lo glorificará más si cada porción de esa iglesia está comprometida en la obra de la salvación de las almas. Cuando dice si cada porción, si cada individuo, ¿verdad? Cada alma de esa iglesia está comprometida en la obra de la salvación de las almas, ¿verdad? Nuestro Salvador debe ser reconocido más claramente. Es justo lo que estaba diciendo antes, ¿verdad? Porque nosotros escuchamos antes al hombre que a Dios. Y fijaos lo que nos dice aquí. Nuestro Salvador debe ser reconocido más claramente y reconocido como la única suficiencia de su iglesia. ¿Entendemos lo que está diciendo aquí? La única suficiencia de su iglesia. Por lo tanto, no necesitamos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, sino que es Cristo, a través de su Espíritu, la única suficiencia de su iglesia, ¿verdad? Solo Él puede perfeccionar la fe de su pueblo. ¿Quién puede perfeccionar la fe de su pueblo? Solo Él, dice. Fijaos cuántos muros que casi no sabíamos que existían está derribando. Si realmente entendemos bien lo que nos está diciendo, ¿verdad? Solo Él puede perfeccionar la fe de su pueblo. No habrá lucha por la supremacía entre nosotros. No habrá exaltación de sí mismo. Ay, cuántas cosas están detrás de esta frase, ¿verdad? Porque ayer mismo estaba escuchando a un maestro de Israel diciendo que hay que respetar a los levitas y que los que no respetan a los levitas en realidad no respetan a Dios. Qué pena, ¿verdad? No entender que la ley ceremonial y todo su servicio ha sido abolido. Qué pena. 2000 años después, todavía estamos resaltando a los levitas. Y no entendemos que esto es una suplantación al Espíritu de Cristo. Porque eso es lo que este texto nos quiere decir, mis queridos hermanos. Y eso no es maldad.
Eso es la verdad. Nuestro líder es Cristo. ¿Y cómo obra Cristo en nosotros? A través de su espíritu, no a través del liderazgo de la iglesia, que tiene su propósito, la organización. Por supuesto que sí. ¿Quién la va a negar? Pero el problema es cuando la organización está suplantando la obra del Espíritu Santo en los maestros de Israel y en su pueblo. Y lo vamos a entender porque Dios intenta poner las cosas claras en su sitio, ¿verdad? Y alguien podría interpretar que es mi maldad. Bueno, veámoslo. Veamos lo que está escrito. A ver si los maestros de Israel aceptan lo escrito está, ¿verdad? Porque la auténtica realidad tiene que surgir de lo escrito está. Da igual lo que yo opine o diga. Eso no es relevante. Porque cada uno debemos de tener esa conexión con el Espíritu de Cristo. Y aunque yo diga algo mal, seguramente habrá quien procurará corregirme para empezar, pero seguramente el Espíritu de Cristo nos ayudará a entender lo correcto, si es que tenemos esa conexión con el Espíritu de Cristo, ¿verdad? No habrá lucha por la supremacía entre nosotros, porque somos todos iguales, ¿verdad? No habrá exaltación de sí mismo, porque yo entiendo que los maestros de Israel están defendiendo, y yo sé lo que están defendiendo. Procuro y evito por todos los medios no poner el dedo en la llaga, ¿verdad? Pero cuando los maestros de Israel están intentando exaltarse a sí mismos para defender su posición, me pregunto, ¿cuál es el espíritu que está detrás de eso? ¿Qué es lo que están defendiendo en realidad? ¿La verdad tal cual está? ¿O su verdad? Pensémoslo, ¿verdad? Porque aunque algunos dicen que soy malo, bien, yo puedo aceptarlo. Pero ¿estáis vosotros dispuestos a aceptar la verdad de Dios tal cual? Buena pregunta. Habrá que pensar sobre ello, ¿verdad? No, hermanos. Elevemos a Jesús y cosecharemos una rica cosecha. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos los hombres hacia mí. Levántenlo entonces, exalten al santo, proclámenlo, el deseo de todas las naciones, el más importante entre 10.000, el más hermoso en conjunto, que todas las iglesias de todos los climas de todas partes del mundo, quiere decir, se afiancen con un intenso interés en ayudar a avanzar la causa. Y mientras trabajáis por vuestra propia localidad, allí donde estéis, rezad por la prosperidad general y la edificación de la iglesia en el vasto campo de la cosecha. Cuando dice prosperidad general, no se refiere en primer lugar a lo material, aunque también, ¿verdad? Sino la prosperidad moral en el entendimiento de la palabra. Porque una vez que entendemos la verdad, ya entenderemos también la prosperidad material. Cuánto de necesaria es o no, ¿verdad? Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por los 99 que suponen que no necesitan arrepentimiento. Cuando oigamos el éxito de la verdad en cualquier localidad, que toda la iglesia se una en cantos de regocijo, que las alabanzas asciendan hasta Dios. Que el nombre del Señor sea glorificado por nosotros y seremos inspirados con mayor celo a convertirnos en obreros junto con Dios. El Señor nos insta a cumplir el mandato. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero atentos aquí. Pero necesitamos dejar más espacio para la obra del Espíritu Santo, porque todo lo programamos nosotros, a detalle, ¿verdad? ¿Y dónde está la obra del Espíritu Santo? Pero necesitamos dejar más espacio para la obra del Espíritu Santo, para que los trabajadores puedan estar unidos y puedan avanzar en la fuerza de un cuerpo unido de soldados. Recordemos que somos
un espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Por lo tanto, cada uno debe preguntar con mansedumbre y temor, ¿cuál es mi camino del deber? La entera consagración al servicio de Dios revelará la influencia moldeadora del Espíritu Santo en cada paso del camino. Por lo tanto, ¿quién nos revelará cada paso del camino? Dice la influencia moldeadora del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando aparentes imposibilidades surjan en tu camino, presenta la siempre lista y completa eficiencia del Espíritu Santo ante tu corazón incrédulo, para que pueda avergonzar tu espíritu demasiado cauteloso, ¿verdad? Porque eso es lo que está pasando. Cuidado, cuidado, que igual no viene de una buena fuente, ¿verdad? Y eso quiere decir que no confiamos en la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando tu fe es débil, tus esfuerzos son débiles. Habla del gran consolador, la fuerza del cielo. Cuando te inclines a dudar de que Dios está obrando por su Espíritu Santo a través de agentes humanos, ¿verdad? Recuerda que Dios ha usado la iglesia y la está usando para la gloria de su propio nombre. Si los hombres no obstruyen el camino, Dios se moverá en las mentes de muchos más para comprometerse en un servicio activo para Él. Y aquí debemos de entender claramente quiénes son los levitas. Y me seréis pueblo escogido, nación santa. ¿Vale? O nación santa, pueblo escogido. Sea como sea, nosotros todos, mis queridos hermanos, somos los levitas. Todos, por igual. La preparación puede ser diferente, eso no importa. Porque la auténtica preparación es la con el Espíritu Santo. Es lo que este texto trata de hablarnos. Recordad, la reflexión es la gran necesidad del Espíritu Santo. Está intentando derribar muros de la iglesia, conceptos, para que podamos entender quién es el auténtico líder y cómo se tiene que hacer esta obra. De eso está tratando el texto, queridos hermanos. Luego ya podéis decir que es mi maldad. No hay problema. Ya os lo dije en otro día, mi vanidad está donde tiene que estar, por lo tanto no tengo problemas que me digan lo que quieran, ¿verdad? Eso no me preocupa, ¿verdad? Me preocuparía si diría lo que no está escrito. Pero si está escrito, está claro que el otro espíritu también hará su obra, ¿verdad? Eso está claro. Pero nosotros procuramos hablar con el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Colocando las cosas en su correcto sitio, ¿verdad? Si los hombres no obstruyen el camino, Dios se moverá en las mentes de muchos más para comprometerse en un servicio activo para Él. Toda la iglesia, ¿verdad? Toda la iglesia. La oración de Cristo a su Padre en nombre de sus seguidores no era del interés de unos pocos. Abarcaba a todos los creyentes en el Hijo de Dios. No ruego por esto solamente, sino también por los que creerán en mí por su palabra, para que todos sean uno como tu Padre estás en mí y yo en ti, para que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Lo que quiere decir aquí, queridos, que todos seamos uno en Cristo y a través de Cristo con el Padre, es a través de la conexión con el Espíritu Santo. Este es el auténtico liderazgo, mis queridos hermanos, y no los hombres. ¿Comprendemos? Y con esto no estoy diciendo que la organización de la iglesia no es buena. No estoy diciendo esto. Pero cuando el hombre está intentando colocarse por encima de los demás, ¿verdad? Está suplantando el auténtico liderazgo que es Cristo como cabeza de la iglesia y su influencia a través del Espíritu Santo en cada miembro de su iglesia, incluido en el liderazgo. Pero vamos a ver que las cosas no son como creemos, ¿verdad?
si realmente nos interesa lo que Dios nos dice, ¿verdad? Y cómo Dios coloca las cosas en su correcto sitio, ¿verdad? Las palabras de esta oración son muy valiosas. Fíjese en lo que sigue. Y la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno como nosotros somos uno. ¿Cómo? A través de su Espíritu. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en uno. En uno. Y para que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado como me has amado a mí. Que sean perfectos en uno. ¿Quién es el uno? En el Padre. ¿Verdad? A través de Cristo que seamos perfectos en el Padre. ¿Cómo? A través de su Espíritu. Eso es lo que trata de decirnos, ¿verdad? De todas las personas de la tierra, el verdadero cristiano es el que más necesita el mundo. Fijaos lo que está diciendo, pero acá hay que entenderlo muy bien, ¿verdad? De todas las personas de la tierra, el verdadero cristiano es el que más necesita el mundo. Vamos a ver por qué. Pero mientras permanezcan en el mundo, no deben ser del mundo. El Salvador rezó: no ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. La religión de la Biblia debe ser revelada en este mundo para que las almas puedan ser conducidas a discernir a Cristo, la luz del mundo. Por lo tanto, ¿por qué necesitamos el mundo? Porque tenemos que presentar al Redentor, a Cristo, la luz del mundo, al mundo. Por eso los cristianos necesitan el mundo, necesitan esta obra, ¿verdad? Para poder glorificar la luz del mundo, al Redentor, ¿verdad? Como la luz se revela, siguiendo esa luz, podemos escapar de todas las tinieblas, porque Él ha dicho: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los rayos de la luz de la vida que brillan del Señor Jesús permiten a la humanidad escoger su terreno, librar una guerra exitosa y triunfar sobre los poderes de las tinieblas. Esta gloriosa luz revela la abundante entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Caminando en sus rayos encontramos una entrada fácil. Caminando en sus rayos encontramos una entrada fácil, ¿verdad? Caminando en su luz quiere decir, ¿verdad? En la verdad, en su palabra. El gran general no solo dirige a unos pocos soldados. Aquí debemos estar atentos porque nos dice cosas interesantes, ¿verdad? Derriba muros, coloca las cosas en su sitio, ¿verdad? Por eso os pido atención. El gran general no solo dirige a unos pocos soldados, sino que el capitán del ejército del Señor dirige los ejércitos del cielo y de la tierra a la batalla. Marchan hacia una gloriosa victoria. Cada soldado debe ponerse toda la armadura de Dios y luchar con valentía, dándose cuenta de que está luchando a la vista del universo invisible. Si el ejército del Señor obedece las órdenes, se verán influenciados por el Espíritu Santo para trabajar en las obras de Dios. El campo de batalla es glorificado con la luz que brilla en la cruz del Calvario. Pongamos las cosas correctas. Fijaos qué dice. El gran general. ¿Quién es el gran general? Dios, el Padre. No solo dirige a unos pocos soldados, sino que el capitán del ejército del Señor dirige los ejércitos del cielo. Que Cristo, el gran capitán, dirige los ejércitos del cielo y de la tierra a la batalla. ¿Entendemos? Y dice: si el ejército del Señor obedece las órdenes, ¿verdad? Si los cristianos, el hombre pecador, obedece las órdenes, se verán influenciados por el Espíritu Santo para trabajar en las obras de Dios, del gran general. ¿Entendemos el orden correcto, el liderazgo correcto de la Iglesia y del universo? ¿Lo entendemos? Por lo tanto, ¿veis cómo está colocando las cosas en su correcto contexto, en su correcto sitio? ¿Entendemos? La oración de Cristo, que sean uno en nosotros, debe ser respondida
por cada cristiano. Por lo tanto, no sé si os dais cuenta, pero aquí se está saltando a los maestros de Israel. Porque en realidad ellos son solo unos gestores. El auténtico líder es Cristo a través de su Espíritu. ¿Entendemos? Por lo tanto, no hay un intercambio, ¿verdad? Un sustituto en todo esto, sino que es Cristo y su Espíritu Santo, y nosotros, cada cristiano. ¿Comprendemos? Cada uno debe mostrar un ejemplo de santa devoción, de consagración sin reservas a su servicio. Deben ser modelos de abnegación y sacrificio de trabajadores, a ejemplo de Jesús, para que Dios sea glorificado en la tierra y para que, contemplando el amor que une a los creyentes, el mundo se dé cuenta de que Dios ha enviado a su Hijo para salvarlos de sus pecados y para que, creyendo, muchas almas sean santificadas a través de la verdad. Por lo tanto, os dais cuenta que siempre se dirige a mí y a ti, mi querido. No hay una intermediación. ¿Comprendemos? Estemos atentos porque ya están empezando a poner las cosas en su claro sitio, ¿verdad? Lo ha hecho hasta ahora, pero sigue todavía, ¿verdad? La promesa del don del Espíritu Santo no se comprende como debería ser. ¿Entendemos? La promesa del don del Espíritu Santo no se comprende como debería ser. Los privilegios que se disfrutan a través de su aceptación no se aprecian como deberían. Dios desea que su iglesia se aferre por fe a sus promesas y pida el poder del Espíritu Santo para ayudarles en todo lugar. Nos asegura que está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan que los padres a dar buenos regalos a sus hijos, ya que es posible que cada uno tenga la unción celestial, su espíritu. Eso es lo que nos está diciendo. Unción celestial, ¿a qué se refiere? Porque aquí hace una referencia a los maestros de Israel que supuestamente están ungidos, ¿verdad? Por lo tanto, no supuestamente, están ungidos, ¿verdad? Se puede decir también supuestamente porque, en fin, había mucho que hablar aquí, pero no quiero pararme en este concreto momento, ¿verdad? Pero aquí dice, ya que es posible que cada uno tenga la unción celestial. Cuando está ungido y se le pone las manos a un líder o a un gestor de la iglesia, ¿qué es lo que se pide en realidad? La presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Pues entonces dice que cada uno podemos tener la unción celestial, cada uno de nosotros. ¿Cómo? Directamente de Cristo, ¿comprendemos? No es el hombre que imparte al Espíritu Santo, sino que es el mismo Cristo. Debemos de entender muy bien cómo funciona el liderazgo de la iglesia, ¿verdad? No necesitas que nadie te enseñe. ¿Os dais cuenta? Y no hay excusas para eludir las responsabilidades, como que yo no soy ungido. Falso, querido. Aquí está derribando un muro. La unción con el Espíritu Santo la hace Cristo directamente, no una persona, no unos líderes de la iglesia. Eso es lo que trata de decirnos el mismo Dios, en realidad. Depende cómo queremos interpretar este texto, si viene de lo alto o no. Pero aquí nos está diciendo claramente que no podemos eludir las responsabilidades bajo excusa que yo no soy ungido, ¿verdad? Pues querido, la unción la hace directamente Cristo a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y no unos hombres. Por lo tanto, no podemos eludir nuestra responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? La gran comisión. Predicar el Evangelio hasta el final hasta el final del mundo, hasta el fin del mundo, ¿verdad? Ese es el propósito, no hay otro, ¿verdad? Porque nosotros nos ha engañado Satanás y nos hemos metido dentro de la iglesia, nos estamos organizando como si fuéramos un club selecto, en lugar de salir fuera y seguir el ejemplo de los apóstoles, ¿verdad? Imaginaos los apóstoles todos juntos en Jerusalén
Y ya el mundo, pues ahí ya se organicen como puedan. ¿Y cómo se da a conocer el Evangelio? ¿Quién va a ir a los pueblos? ¿Entendemos? Ningún deber debe ser inoportuno, ninguna obligación evadida. No hay escapatoria, cada uno de nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Primero conocerlo, ser ungidos por Cristo con su Espíritu a través del estudio de la palabra, y luego no hay forma de evadir esa obligación. Hay que predicar el Evangelio al mundo, ¿verdad? Esta es la unción. No hay otra, ¿verdad? Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos los hombres generosamente. Pongan más confianza en Cristo Jesús, quien de Dios nos ha hecho sabiduría, justicia, santificación y redención. La obra de Dios se retrasa por la incredulidad en su poder para usar a la gente común para llevar a cabo su trabajo con éxito. ¿Entendemos lo que nos está diciendo? Que el hombre ha creado una exclusividad a través de la unción, ¿verdad? Se ha creado un grupo exclusivo, pero aquí Dios dice, la obra de Dios se retrasa, ¿verdad? Es decir, el plan de Dios no se cumple a su debido tiempo por culpa de ¿quién? De ese grupo exclusivo. Dice, la obra de Dios se retrasa por la incredulidad en su poder para usar a la gente común. ¿Qué quiere decir? Claro, hay alguien aquí que se abroga un derecho por encima de los demás. ¿Y eso de dónde viene? ¿Entendemos? Lo que fue abrogado en la cruz, la ley ceremonial y su servicio, alguien nos lo ha traído de vuelta. Y nos ha dicho que aquí tenemos intermediaciones, ¿verdad? Antes de llegar a Dios tenemos que pasar por más santos. Pues está derribando este muro, mis queridos hermanos. Si queremos entender la auténtica realidad de Dios, la de Dios, no la del hombre, pues esa es la auténtica realidad de Dios, mis queridos hermanos. La obra de Dios se retrasa por la incredulidad en su poder para usar a la gente común para llevar a cabo su trabajo con éxito. Debido a que los hombres no pueden ver cada paso adelante claramente marcado ante ellos, cuestionan, dudan y vacilan bajo la súplica de precaución. ¿Y quiénes son estos hombres? Pedidle a Dios que os ilumine. No hace falta que me escuchéis a mí. Tenemos el texto y el Espíritu de Cristo es solo uno. No son 10, es uno. El que me hace entender a mí esas realidades debería de ayudarte a ti también que entiendas esas realidades. ¿Quiénes son estos hombres que cuestionan, dudan y vacilan bajo la súplica de precaución? De cuidado, cuidado, cuidado. ¿Y en quién desconfían? En la obra del Espíritu Santo. Lo que venimos tratando aquí de entender, ¿verdad? Eso es lo que está intentando hacer el texto, derribar muros, para que entendamos la verdad de Dios, ¿verdad? Porque alguien se ha encargado de construir una realidad que no es correcta. ¿Entendemos? Debemos de entender la realidad correcta, la que viene de Dios, ¿verdad? No caminarán por la fe, sino que se moverán solo por la vista. ¿Qué quiere decir? Que no están caminando con el Espíritu de Cristo, con el Espíritu Santo, sino que hay otro espíritu, ¿verdad? Caminarán por la vista, no es por fe. Por fe es con el Espíritu, por la vista no es con el Espíritu. ¿Entendemos? Oh, ese hombre frágil se daría cuenta de que es el general de los ejércitos del cielo el que dirige los movimientos de sus aliados en la tierra. ¿Qué es lo que nos está diciendo?
o ese hombre frágil, o ese liderazgo, ¿verdad? Ese maestro de Israel, que tanta precaución y tanto cuidado pone, ¿verdad? Y desconfía en realidad de la obra del Espíritu Santo. Y fijaos lo que nos dice aquí. ¿Quién? El mismo general dice, oh, ese hombre frágil se daría cuenta de que es el general de los ejércitos del cielo el que dirige los movimientos de sus aliados, de sus siervos, de su gente, de su iglesia en la tierra. Cristo mismo es el poder renovador, trabajando en y a través de cada soldado. Por lo tanto, ¿quién es el líder? ¿Entendemos, mis queridos hermanos? Por la agencia del Espíritu Santo. Pues aquí está colocando el liderazgo de la iglesia, el auténtico liderazgo de la iglesia, en su correcto sitio y está diciendo cómo se hace la obra, ¿verdad? Porque dice, es el general de los ejércitos del cielo el que dirige los movimientos de sus aliados en la tierra. Cristo mismo es el poder renovador trabajando en y a través de cada soldado por la agencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿entendemos cuál es el liderazgo y su forma de trabajar? ¿Comprendemos? Y cuando trabajamos de otra manera, en realidad estamos desconfiando o suplantando la obra del Espíritu Santo. Y entonces la pregunta es, ¿qué espíritu nos guía? ¿Entendemos? Cada individuo debe convertirse en un instrumento en sus manos para trabajar por la salvación de las almas. ¿Dónde coloca la responsabilidad? Sobre cada individuo, sobre cada creyente. ¿Lo entendemos? A nadie que desee trabajar para el Maestro se le debe negar un lugar. Si es un verdadero seguidor de Cristo, ¿verdad? Lo deja claro. Si es un verdadero seguidor de Cristo, a nadie se le debe negar un lugar, ¿verdad? A trabajar. Cada uno tiene sus responsabilidades en la causa de Cristo. La eficiencia del Espíritu de Dios hará efectivas las labores de todos los que estén dispuestos a someterse a su guía. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Quién dirige a su pueblo? Dice, cada uno tiene sus responsabilidades en la causa de Cristo, cada uno. No hay ninguna exclusividad aquí, ¿verdad? La eficiencia del Espíritu de Dios hará efectivas las labores de todos los que estén dispuestos a someterse a su guía. Por lo tanto, ¿a través de quién recibiremos el plan? ¿Verdad? El auténtico plan. No el de los hombres, sino el plan de Dios. Es a través del Espíritu Santo, mis queridos hermanos. No hay otra forma. Si la hay, a lo mejor no es la de Dios. ¿Sí? Cabe plantearse este asunto. Fijaos lo que nos dice aquí. Por lo tanto, ¿cuán cuidadoso debe ser cada oficial del ejército del Señor? Y cuando dice cada oficial, ¿a qué se refiere? A cada responsable en su puesto escogido de la iglesia, ¿verdad? En cada ministerio de la iglesia, ¿verdad? Los ancianos, o sea, los maestros de Israel, porque los voy a incluir aquí todos, responsables de los departamentos que la iglesia tiene, ¿verdad? Todos son oficiales del ejército del Señor. Fijaos lo que dice aquí. Por lo tanto, cuán cuidadoso debe ser cada oficial del ejército del Señor para no interponer los mandamientos y las reglas de los hombres entre el soldado y su capitán. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Porque estamos obedeciendo más reglas y mandamientos de hombres, de los maestros de Israel, que las del capitán, del general. ¿Entendemos? Eso es lo que nos está diciendo aquí. Cuán cuidadoso debe ser cada oficial del ejército del Señor
para no interponer los mandamientos y las reglas de los hombres entre el soldado y su capitán. Sin mí, dice Cristo, no podéis hacer nada. Si los oficiales no permanecen en Cristo, no pueden hacer nada. Y eso da respuestas a cosas que están pasando en medio de nosotros. Porque dice, si los oficiales no permanecen en Cristo, no pueden hacer nada. ¿Por qué nos está pasando lo que está pasando? A lo mejor es porque los oficiales no permanecen en Cristo. ¿Podría ser? Pensémoslo. ¿Cuán cuidadosos, cuán humildes deben ser todos los que se alistan en el ejército del Señor? ¿Cuán mansos y libres de autosuficiencia deben demostrar todos sus oficiales? El fin de todas las cosas está a la mano. Dios se está moviendo sobre cada mente que está abierta a recibir las impresiones de su Espíritu Santo. Y eso quiere decir lo que tratamos de decir aquí una y otra vez, mis queridos hermanos. Son nuestros prejuicios, nuestro mal entendimiento de la realidad de Dios, lo que nos impide que Dios se esté moviendo sobre cada mente que esté abierta a recibir las impresiones de su Espíritu Santo. ¿Entendemos? Somos nosotros mismos que impedimos la obra del Espíritu Santo para el auténtico plan que es el plan de Dios, ¿verdad? Está enviando mensajeros para que den la advertencia en cada localidad, en cada lugar de este mundo, ¿verdad? ¿Quién envía a sus mensajeros? El mismo Dios, ¿verdad? Dios está probando la devoción de sus iglesias y su voluntad de rendir obediencia a la guía del Espíritu. ¿A quién hay que rendir obediencia? A la guía del Espíritu, ¿verdad? El conocimiento debe ser incrementado. Conocer la verdad. Los mensajeros del cielo deben ser vistos corriendo de un lado a otro, buscando de todas las maneras posibles advertir a la gente de los juicios venideros. ¿De qué hemos de advertir a la gente? De los juicios venideros. Y presentando las buenas nuevas de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. El estandarte de la justicia debe ser exaltado. Y eso no nos gusta mucho, ¿verdad? Nos gusta mucho más, tú cree y eres salvo, ¿verdad? Eso nos gusta mucho más. Y predicar el amor de Cristo. Sin embargo, aquí nos dice, hemos de advertir a la gente de los juicios venideros y presentando las buenas nuevas después, ¿verdad? De la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. El estandarte de la justicia debe ser exaltado. ¿Por qué tiene que ser exaltado? Que ha sido rebajado. Debe ser por eso, ¿verdad? El Espíritu de Dios se está moviendo en los corazones de los hombres. Y aquellos que respondan a su influencia se convertirán en luces en el mundo. En todas partes se les ve salir para comunicar a los demás la luz que han recibido. ¿Entendemos el proceso? Por eso digo yo siempre, cuando he entendido la verdad, he tomado la decisión a salir a predicar, a explicar precisamente esa luz que he recibido, ¿verdad? En todas partes se les ve salir para comunicar a los demás la luz que han recibido, como lo hicieron después del descenso del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y mientras dejan que su luz brille, reciben más y más del poder del Espíritu. ¿Entendemos cómo recibiremos más y más del poder del Espíritu? A medida que nos nutrimos de su palabra y que la damos a conocer, que la predicamos, ¿verdad? Es así como recibiremos más y más del Espíritu. ¿Por qué? Pues porque necesitamos más y más
poder, entendimiento, capacidad de obrar, ¿verdad? Por eso necesitamos y por eso se nos da más del Espíritu, del Espíritu Santo. Porque si no haces nada, ¿para qué necesitas más Espíritu Santo? ¿O para qué necesitas el Espíritu Santo? Mejor dicho, ¿verdad? La tierra está iluminada con la gloria de Dios. Pero, oh, triste imagen, los que no se someten a la influencia del Espíritu Santo pierden pronto las bendiciones recibidas al no reconocer la verdad como procedente del cielo. Caen en una fría y desanimada formalidad. Pierden su interés en las almas que perecen. Han dejado su primer amor. Y Cristo les dice, acuérdate pues de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. O si no, vendré a ti pronto, atentos aquí, para que entendamos a quién se refiere, ¿verdad? Y a quién ha hecho referencia casi buena parte de todo este texto. Dice, y quitaré tu candelabro de su lugar. ¿Y quién tiene el candelabro? El ángel de la iglesia. ¿Y quién es el ángel de la iglesia? El liderazgo de la iglesia. Por eso dice, y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. ¿Y por qué se tiene que arrepentir? Ay, 1888, allí pasó algo. Si no te arrepientes, te quitaré tu candelabro de su lugar. Y luego decimos y nos quejamos que Dios envía a sus mensajeros y los maestros de Israel dicen, cuidado, cuidado, precaución, desconfiando de la obra del Espíritu Santo, porque de eso viene a hablarnos todo este texto, ¿verdad? Casi, ¿verdad? Y por lo tanto, podríamos entender aquí que al desobedecer en 1888 el Espíritu Santo fue quitado el candelabro, y a través de quién envía Dios ahora su mensaje. Dice, a través de sus mensajeros, que desgraciadamente los maestros de Israel, en buena parte, y me refiero en el mundo, ¿verdad?, están rechazando. Eso es lo que está pasando. Están rechazando la luz. De nuevo. Y desgraciadamente mucha gente, siguiéndoles, rechazan la luz. Y luego se preguntan por qué al final del tiempo solo había un pequeño grupo. Mucha gente ni siquiera se da cuenta hoy que ya están en el tren que va a la perdición. Ni siquiera se dan cuenta, porque lo que creen no es la verdad de Dios, sino que es otra verdad de los hombres. ¿Verdad? Tomará su Espíritu Santo de la iglesia y lo dará a otros que lo aprecien. ¿No fue esto lo que pasó con los judíos? ¿No les fue dada a los judíos luz para el mundo a través de ellos? ¿Y qué es lo que hicieron ellos? La preservaron para ellos, pero la preservaron para ellos. Cuando vino Cristo, ¿encontró luz en el pueblo de Dios o encontró otra cosa? ¿Y qué pasó? Pues ese candelabro que les fue entregado a ellos, a los judíos, les fue quitado. Y en el año 70 desaparecieron. Y en la cruz de Cristo, todo el santuario y sus servicios fue abrogado. Desapareció, ¿verdad? No su enseñanza, pero sus servicios. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa hoy, al final del tiempo? Pues es lo que acaba de decir aquí. Y quitaré tu candelabro de su lugar, del liderazgo de la iglesia, ¿verdad? Si no te arrepientes. ¿Y se ha arrepentido alguien después de 1888? Pues yo diría que no, ¿verdad? Tomará su Espíritu Santo de la iglesia y lo dará a otros que lo aprecien, a todo aquel que apreciará la verdad de Dios, ¿verdad? No hay mayor evidencia de que los que han recibido gran luz
no la aprecian. ¿Y quién ha recibido gran luz? La iglesia de la Odisea, este pequeño grupo de 1844, ¿verdad? ¿Y cuándo dejaron de apreciar esta luz? En 1888, ¿verdad? No hay mayor evidencia de que los que han recibido gran luz no la aprecian que la que da el rechazo a dejar que su luz brille sobre los que están en la oscuridad. Y fijaos lo que ocurre, porque por eso digo lo que digo. Si se entiende bien, bien. Si se entiende mal, pues cada uno ha tomado su decisión. No pasa nada. Y dedican su tiempo y energías a celebrar formas y ceremonias. Ay, ¿y qué es lo que estamos haciendo en la iglesia? ¿Entendemos, mis queridos hermanos, la desgracia de nuestro pueblo? No hay mayor evidencia de que los que han recibido gran luz no la aprecian, que la que da el rechazo a dejar que su luz brille sobre los que están en la oscuridad, y dedican su tiempo y energías a celebrar formas y ceremonias. ¿Y qué es lo que vemos desde hace tanto tiempo? Planes y más proyectos, más formas, más ceremonias. ¿Y por qué nos va tan mal? Si esta es la obra de Dios, ¿por qué vamos tan mal? ¿De verdad nadie la ve? ¿En serio? Los pensamientos del trabajo interior, la necesaria pureza de corazón, no son entretenidos. Claro, ¿qué es lo que se predica? ¿Qué es lo que predicamos, verdad? La ausencia de armonía con Dios se hace evidente. La luz se oscurece, se apaga. El candelabro ha sido retirado. ¿Qué dice? El candelabro ha sido retirado. ¿De quién? De los maestros de Israel, ¿no? Del liderazgo de la iglesia, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Hay mucho ejercicio de la autoridad hecha por el hombre por parte de aquellos a quienes Dios no ha dado su sabiduría porque no sintieron la necesidad de la sabiduría de arriba. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que Dios nos envió luz en 1888 y que la rechazamos. Por eso dice, no sintieron la necesidad de la sabiduría de arriba, ¿verdad? Esta sabiduría, primero pura, luego pacífica, gentil, fácil de suplicar, llena de misericordia y buenos frutos, sin parcialidad y sin hipocresía. Es contraria a su disposición. Porque ¿quiénes resaltan ellos? A los liderazgos, ¿verdad? Se resaltan a sí mismos. Ellos han preservado para sí mismos la obra de los levitas, el servicio que hacían en el santuario. Y han suplantado la obra del Espíritu Santo. No es que lo digo yo, está escrito, mis queridos hermanos, si queremos entenderla, ¿verdad? No tienen el adorno de un espíritu manso y tranquilo con el que el creyente en Jesús debería estar adornado. No representan al humilde y manso carpintero de Nazaret. ¿Qué dice? No representan al humilde y manso carpintero de Nazaret. Dejan de lado como de poco valor lo que Dios ha dicho. Es de gran valor. Espero, mis queridos hermanos, que realmente entendamos bien y en profundidad. Yo sé que esto no va a gustar muchísimo, pero lo he dicho en otras ocasiones, lo que realmente nos interesa es la verdad. Eso nos interesa, la verdad. Por lo tanto,
como siempre lo hago, en esta ocasión más que nunca, ¿verdad? Porque estos son temas que no gusta a mucha gente, pero no gusta por desconocimiento, no porque aceptan la verdad. Si aceptarían la verdad, eso no debería de costar nada. Lo que viene de la boca de Dios es exactamente la verdad. Por lo tanto, la aceptamos o la rechazamos. Cuando aceptamos, aceptamos la verdad de Dios, es decir, a Dios, y cuando la rechazamos, pues ya sabemos a quién rechazamos, ¿verdad? Por lo tanto, os invito, mis queridos hermanos, y os lo digo en nombre de Cristo Jesús, hagáis vuestra propia reflexión, analizad este texto y el próximo que vendrá, ¿verdad? Porque es la gran necesidad del Espíritu Santo, uno, y habrá un segundo tema, ¿verdad? Por lo tanto, os pido que analicéis este texto. Yo sé que este texto está desconocido para mucha gente en la iglesia. Está del inglés. Yo he hecho esta obra de traducir. De hecho, estoy tratando de traducir muchos textos del inglés para que llegue a vosotros y que vosotros con conocimiento podéis tomar vuestras decisiones en base a lo escrito está. Ayer alguien me preguntaba si yo soy adventista y si me he leído el Espíritu de Profecía, ¿verdad? Tuve que contestarlo porque es que esa es la realidad, pero sí, digo, si lo que ves es el Espíritu de Profecía. Pero aquí la gran pregunta es, ¿y cómo no se da cuenta? ¿Cómo que ve esta reflexión, ve lo escrito está, ve las referencias y luego me preguntan a mí si yo soy adventista, ¿verdad? Eso quiere decir que en su mente tiene unos prejuicios, ¿verdad? Un entendimiento que no es precisamente lo descrito está, porque por eso está pensando lo que está pensando, para preguntarme si soy adventista, ¿verdad? Porque claro, en su mente probablemente se estaría diciendo que yo estoy predicando o diciendo cosas en contra de la iglesia, ¿verdad? Pero esto simplemente delata el gran desconocimiento, porque ojalá fuera solamente una persona, ojalá. En realidad es la mayoría, queridos, porque desgraciadamente se ha confiado mucho más en el hombre que en Dios, en lo escrito está. ¿Entendemos? Hemos esperado que otros nos den de comer y hemos dejado de estudiar y de tratar de entender con la ayuda del Espíritu Santo en esta obra de cooperación, de entender la auténtica realidad de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, espero que a través de oración y de estudio de esta reflexión podamos entender la auténtica realidad. Mis opiniones podéis ahorrarlos si queréis, ¿verdad? Yo trato de explicaros lo que está escrito, pero posiblemente me puedo equivocar, ¿verdad? Sigo siendo un ser humano. Vosotros hagáis vuestra propia análisis, vuestra propia reflexión, y una vez que entendéis esta verdad, pues deberíais de entender que tenéis que predicar la verdad. Así que le pido a nuestro Dios que Él nos envíe a todos su Espíritu, que nos ayude a entender su verdad, su plan, y que seamos capaces de aceptar la verdad de Dios, ¿verdad? Os deseo, mis queridos hermanos, un próspero día, y que todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.